En las últimas horas conocimos un acuerdo llevado adelante por María Eugenia Vidal, la electa gobernadora que estará asumiendo el próximo 10 de diciembre, y el sector que uno podría mencionar como el masismo, aunque claramente hay allí diversos legisladores que han llegado de distintas fuerzas y que combinaron en una, lo que conocimos como la fuerza que, por supuesto, llevaba adelante Sergio Massa, pero que tenía a otros referentes de diferentes partidos presentes. ¿Cómo habrá caído este acuerdo en el Frente para la Victoria, en otros partidos? ¿Cómo funcionará con esa presidencia rotativa de la Cámara de Diputados en la legislatura bonaerense? Hemos invitado a Raúl Pérez, que es diputado nacional del Frente Renovador y que está aquí con nosotros para charlar sobre estas cosas. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Gracias por venir, diputado. Al contrario. Bueno, preguntas muchas. En primer lugar, creo que hay una cuestión que forma parte de entender que hace falta el diálogo necesariamente y me parece que esto es una demostración de eso, ¿no? Sí, por lo menos un síntoma un comienzo, más que síntoma, un comienzo muy diferente al que se ha dado en la Nación, que intentamos, por lo menos los que tenemos algo de oficio en esto, digamos, de estar las últimas 2 semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y hemos visto sesiones escandalosas, con lo cual ha marcado una diferencia, un Scioli más parecido al Scioli de hace 8 años, asumiendo, ya no solamente haciendo un discurso sobre la responsabilidad, sino que asumiendo una actitud diferente, recibiendo a la gobernadora electa, y a su vez la gobernadora electa convocando a las fuerzas opositoras de la legislatura. A propósito de eso, no quiero dejar pasar, para no olvidarme del transcurso de la entrevista, que vamos a hablar del Poder Legislativo en este caso, no quiero dejar de señalar la palabra de Hernán Lacunza, quien será el próximo ministro de Hacienda, o ya el ministro de Economía, en realidad, de la provincia de Buenos Aires, sobre el funcionamiento del VAPRO, que me llamó la atención, pero me pareció también todo un gesto en términos de la transición, hablando de que creía que el Banco Provincia, o el VAPRO, en realidad había funcionado con la gestión Marangoni de una manera correcta. Bueno, porque en realidad los bancos desde hace ya unos 10 años tienen normas muy específicas, sobre todo el Banco Central. Aunque el Banco Central no las cumpla, dime lo que, claro. Haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Pero claro. Bueno, el Banco Provincia de alguna manera ha ido sorteando evidentemente sobre todo la crisis del 2001, lo del corralito y la fuga de capital y demás, y bueno, fue un banco que, en cambio otro, ustedes recordarán, el Banco Municipal de La Plata, claro. Es un banco que la escapada de ahorristas se llevó puesto el banco. Se lo mencionaba porque me parece que también forma parte de estos gestos de la transición en la provincia que han marcado, como usted decía al comienzo, una diferencia con la Nación. Así es. ¿Cómo se va a llevar adelante este acuerdo en términos de la rotación de la presidencia en la Cámara de Diputados en la legislatura? Bueno, no conozco los detalles porque yo estoy un poco en la negociación nacional. Claro, pero que ahora se lo voy a preguntar. Me parece una cosa bastante sencilla. Hay un acuerdo parlamentario, hay un número suficiente para ese acuerdo parlamentario, que se vota cada 2 años, con lo cual me parece una cosa muy del Parlamento, digamos, que con cosas diferentes por ahí, como no hubo cambios tan drásticos, pero cosas que hemos hecho hace 6, 8 o 10 años atrás, con otras fuerzas, que han sido con legisladores que tengo presentes, que hoy están en el ámbito nacional, con la misma Margarita Stolbizer, con la misma Elisa Carrió y los legisladores que tenía en provincia. Sí. Es decir, ha habido un funcionamiento que es más normal que se dialogue a la luz del día sobre cuando una fuerza política no tiene una mayoría concreta. Claro. Y a mí me tocó liderar un bloque hace 8 años donde teníamos 2/3 en cada cámara. Claro. Y bueno, y tratábamos de no imponer una agenda que deteriorara la relación, porque en algún momento íbamos a perder esos 2/3 e íbamos a necesitar de la oposición. Con lo cual el diálogo tenía que ser parte de lo fundamental. Claro, por supuesto que uno llevaba la discusión, terminada un proceso de discusión, en algún momento el número hay que imponerlo porque tiene legitimidad, producto de la elección.
Pero nunca se nos ocurrió, por ejemplo, votar cosas a libro cerrado, teniendo 2/3. Nunca se nos ocurrió no mostrarle a la oposición o votar 90 proyectos de leyes todas juntas como se hizo la semana pasada. Ahora vamos a hablar sobre esa sesión bien polémica y ya que usted estuvo presente y tenemos la oportunidad de tenerlo aquí para dialogar un poquito sobre los pormenores. Pero pensaba también que en el caso de lo que le va a tocar encarar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en un punto forma parte de lo que ya vienen acostumbrados desde Cambiemos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires no han tenido nunca la legislatura con mayoría, han tenido que debatir y discutir y poner sobre la mesa cada uno de los proyectos que necesitaron llevar adelante, y a ella le ha tocado presidir además la legislatura, con lo cual en ese ámbito me parece que se debe sentir bastante cómoda la gobernadora electa. Sí, bueno, es probable que haya sido ese elemento o pertenecer a una generación como pertenece Massa, donde hay menos prejuicio y más transparencia en el accionar político. Claro. Donde hay, es decir, de repente ponerse a conversar, como una vez dijo Massa, una cosa muy graciosa respecto del espionaje que hacía el gobierno nacional, supuestos, sí, hoy está en investigación, sobre la dirigencia política. Y una vez le hicieron una pregunta a Massa, no me acuerdo qué provincia estábamos, y Massa le dice, me parece una estupidez tan grande, porque yo cuando quiero saber qué piensa un radical, lo llamo por teléfono. Y le pregunto. Y le pregunto. Claro. Entonces me parece que son actitudes realmente positivas, que van a permitir a lo mejor un poco bajar la espuma de la bronca y el enfrentamiento, y bueno, y nos va a encontrar parado cada uno en su partido político. Claro. ¿Se podrá replicar de alguna manera este modelo en el Congreso Nacional? Sobre todo teniendo en cuenta, y a propósito de esto que decía recién al final, de llamar por teléfono a un diputado o senador de otro partido y preguntarle lo que piensa, con lo que alguna vez ha contado Elisa Carrió acerca de que hay algunos que en lo privado la saludan, pero cuando están en la Cámara no, porque si no los retan. Bueno, por eso me parece un disparate. Si se va a replicar, no lo sé, es un poco más complicado, porque por lo menos no empezó igual. El gobierno nacional, en una suerte de inútil resistencia, se ha parado sobre una situación manifestando un derecho de propiedad sobre algo que no lo tiene. Así como no se tiene la propiedad sobre el derecho al voto, digamos, sobre el electorado, tampoco sobre las cosas del Estado. Claro. La cosa pública es de todos y se administra conforme a la voluntad popular. Claro. Y una lástima porque Julián Domínguez, quien fue legislador conmigo y que teníamos otra manera de proceder hace unos años, en la Cámara de Diputados ha generado, o por lo menos ha permitido generar al oficialismo estas 2 semanas, desde la asunción, que fue impugnada y que fue declarada nula por la justicia de los auditores de la Nación, entre gallo y medianoche metiendo ahí una sesión de prepo, y la última de hace unos días, tratando 92 proyectos de leyes, que muchos inclusive realmente es una pena que se traten de esa manera, claro, porque muchos tenían el despacho de comisión y no era necesario meterlos de esa manera. Con lo cual es como que se buscaba un condicionamiento, como fue, por ejemplo, qué sé yo, la apropiación del Bauen. Claro, que generó que muchos sectores de izquierda fueran. Claro, pero que habría que ver si estaba justificada, si no estaba justificada. Nos pareció un macarrón de prueba para después meter otras leyes que realmente es un bochorno y que además tienen la corta vida de que cuando se cambia la mayoría se cambia la ley. Entonces no se pueden hacer cosas que sean nada más que para la coyuntura, porque después en el mediano plazo y en el largo plazo uno se da cuenta que esa ley, sobre todo por ejemplo las electorales, claro, las que son revanchistas, porque son de poca calidad institucional y se vuelven en contra. Una de las polémicas que se generó vino justamente del Frente Renovador, porque Graciela Camaño la escuchaba al día siguiente de la sesión, una legisladora sobre la cual hay que decir, la verdad que ha trabajado muchísimo, cada vez que le ha tocado, conocedora de cada uno de los proyectos que le ha tocado presentar y demás. Y ella decía que había habido una cuestión que podía llegar a presentarse como irregular, que fue la presentación y la aceptación de la renuncia de 2 legisladores que posteriormente, igualmente sentados en la banca, votaron el resto de las leyes y ese paquete cerrado. ¿Cómo termina esta cuestión? Bueno, termina evidentemente pues, digamos, cuestionando la constitucionalidad donde corresponda y de la propia ley, y cuestionando la legitimidad también en el ámbito, estimo yo, contencioso. Estamos hablando además de Camaño, de mi compañera de bancada, una de las, tal vez de los
parlamentarios más preparados de Argentina. Y bueno, ya en la anterior sesión que yo estuve, Sí. si bien todavía no había asumido, pero estuve, la acompañé justamente a Camaño, estuvimos con Negri, el presidente del Bloque Radical, con Pinedo y una serie de otros legisladores, y había varios tipos de cuestionamiento a la forma de designación de los auditores, y finalmente tuvo razón, porque así se hizo el planteo en el Frente Renovador, la propuesta de Camaño de impugnarlos de la manera que se impugnó. Así que me parece que el gobierno que asume en una posición incómoda porque asume, digamos, desde una trinchera donde no le han facilitado las cosas. Lo mismo me parece que está ocurriendo en la Municipalidad de La Plata. Pero bueno, nosotros, que somos el tercer espacio, por decirlo de alguna manera, está el oficialismo que está gobernando, está la oposición, un espacio de la oposición que en segunda vuelta ganó, y está nuestra fuerza política que se ha planteado, conforme lo ha dicho claramente Massa, un esquema de gobernabilidad. Digamos, donde nosotros obviamente vamos a ir con las propuestas que hicimos en la campaña, pues no tenemos por qué, además en la segunda vuelta ambos candidatos las tomaron, como puede ser el impuesto a bajar el impuesto a la ganancia, a cumplir con el 82% móvil, en fin, a cumplir con las economías regionales. Bueno, en la medida que esas cosas, que el gobierno nacional futuro las pueda tomar o no, porque también puede tener su propia plataforma. Lo que quiero decir es que tiene que por lo menos tener un proceso y un periodo hasta las próximas legislativas de gobernabilidad, de poder sacar sus leyes y poder plantear su propuesta, porque la mayoría de los argentinos la eligió. La última, brevemente, ¿cómo se imagina el escenario concreto? Porque digo, los nombres van a cambiar, son muchas las bancas que se dejarán libres para que ingresen otros, y va a haber además un cambio en términos de la distribución de ese poder y de esas fuerzas dentro del Congreso de la Nación. ¿Cómo se imagina el funcionamiento después del 10 de diciembre? Bueno, yo creo que va a presidir un hombre del PRO, tal cual ha pasado en la Cámara de Diputados de la provincia, que de repente esta cosa del ofrecimiento que ha hecho María Eugenia sobre la figura de Zarghini tiene mucho que ver también la figura de Zarghini. A nivel nacional, creo que las condiciones están dadas para que Cambiemos conduzca la Cámara, que nosotros acompañamos esa iniciativa. Los nombres propios obviamente no están, van a estar después del viernes. Claro. Y me imagino, repito, sacando las leyes normales que tengan que sacar y discutiendo otras que espero que estén en la agenda, sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, ver qué pasa con YPF, ver qué pasa con aerolíneas. Es decir, hay cosas que son de interés nacional que de alguna manera se van a explicitar en el Congreso. Lo mejor, diputado, para lo que vendrá, porque si va bien en términos de nuestros representantes, nos irá bien a todos. Por supuesto. Esperamos todos ansiosamente Gracias que así sea. Gracias por la invitación. Por favor, faltaba más. Un placer.